Desde hace más de un año vengo advirtiendo que Petro, el jefe de la mafia, el guerrillero impune, ha venido tejiendo un plan macabro para sumir al país en el caos. Cuando los excesos del régimen, como está ocurriendo en este caso, llevan al país a un foso profundo del que probablemente no salga. Uno de los frentes que ha implementado desde que llegó al poder es el de entregar el país a toda clase de bandidos. Abrió procesos de paz con el ELN. Se da inicio a los diálogos entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Gustavo Petro, que estratégicamente se dividió en un frente en el sur, en el departamento de Nariño, y otro que se dedicó a colonizar territorios en el oriente y en el occidente colombiano, copando y fortaleciendo presencia en zonas cocaleras y de toda clase de economías ilegales. Es un trabajo que dicen que es malo, pero pues sinceramente destruye mucha gente. Con las FARC ni se diga. Petro, con el cuento de los diálogos de paz. Algunos narcotraficantes le estarían pagando hasta $1 millón a un cartel de abogados a cambio de ser nombrados gestores de paz para así evitar su extradición a Estados Unidos y quedar en libertad. Logró lo que ninguno de los bandidos más avesados se había imaginado: transformar a las FARC en 4. Las FARC de Mordisco, las de Iván Márquez, las disidencias de ambas y las FARC que están impunes, sentadas en el Congreso dictando cátedra de moral. Abelardo de la Espriella nuevamente denuncia a Gustavo Petro y dice, gente, de que Gustavo Petro es el máximo responsable de más de 100 asesinatos en el Catatumbo. Fue Gustavo Petro el que creó, gente, ese plan criminal para que fuera el ELN. Recordemos de que Iván Cepeda se reúne, habla por WhatsApp con ese grupo terrorista y es Iván Cepeda el que le dice qué tienen que hacer, dónde tienen que ir a asesinar a los colombianos. Recordemos, el pueblo colombiano está pagándole a Iván Cepeda más de 30 millones para que sea delegado y hable con esos terroristas dónde tienen que ir a asesinar. Y hoy se confirma, gente, el abogado Abelardo de la Espriella desenmascara ese plan criminal y dice de que Gustavo Petro actúa para que asesinen y así generar violencia para él declarar un estado de excepción y así poder atornillarse al poder. Gente, es el plan del máximo guerrillero Gustavo Petro. A él no le interesa de que haya miles de muertos con tal de él atornillarse al poder, y hoy lo denuncia el abogado Abelardo de la Espriella y dice de que él mismo va a radicar una denuncia contra el máximo guerrillero Gustavo Petro, contra esas resoluciones falsas de este asesino guerrillero, criminal y terrorista. Hoy se confirma, gente, el abogado Abelardo de la Espriella desenmascara el plan criminal de Gustavo Petro de asesinar al Catatumbo para él atornillarse al poder. Recordemos cómo viajó el ELN desde Arauca a Catatumbo. No fue por acá, por Colombia, gente. Fue el ELN en camionetas blindadas desde Arauca, gente. Hay una autopista que viaja por toda la orilla del río Arauca y viaja por toda la orilla colombiana hasta llegar a Cúcuta, y ahí pasan uniformados a este lado para ir a asesinar a los que tenían que asesinar para formar el caos, porque eran órdenes del máximo ladrón Gustavo Petro. Y esto con el plan del asesino de Venezuela. Desde hace más de un año vengo advirtiendo que Petro, el jefe de la mafia, el guerrillero impune, ha venido tejiendo un plan macabro para sumir al país en el caos. Cuando los excesos del régimen, como está ocurriendo en este caso, llevan al país a un foso profundo del que probablemente no salga. Uno de los frentes que ha implementado desde que llegó al poder es el de entregar el país a toda clase de bandidos. Abrió procesos de paz con el ELN. Se da inicio a los diálogos entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Gustavo Petro, que estratégicamente se dividió en un frente en el sur, en el departamento de Nariño, y otro que se dedicó a colonizar territorios en el oriente y en el occidente colombiano, copando y fortaleciendo presencia en zonas cocaleras y de toda clase de economías ilegales. Es un trabajo que dicen que es malo, pero pues sinceramente destruye mucha gente. Con las FARC ni se diga. Petro,
con el cuento de los diálogos de paz. Algunos narcotraficantes le estarían pagando hasta $1 millón a un cartel de abogados a cambio de ser nombrados gestores de paz para así evitar su extradición a Estados Unidos y quedar en libertad. Logró lo que ninguno de los bandidos más avesados se había imaginado: transformar a las FARC en 4. Las FARC de Mordisco, las de Iván Márquez, las disidencias de ambas y las FARC que están impunes, sentadas en el Congreso dictando cátedra de moral. De esa manera, los bandidos de ese grupo narcoterrorista controlan territorios en Cauca, Valle y Chocó y se disputan territorios narcos entre ellos mismos. Iván Márquez y los helenos se refugian y ejercen poder político y armado en las dictaduras cubana y venezolana. Tiendo mi mano al pueblo de Colombia, al presidente Gustavo Petro, para reconstruir la hermandad. Pero no solo es la guerrilla narcotraficante a la que Petro ha fortalecido y entregado extensas partes del territorio colombiano. Buscando a través de un cambio de recursos, lo cual nos llevaría a $1 billón para el año entrante. Cambio de recursos a cambio de no entrar o dejar de estar en bandas. También lo ha hecho con el Clan del Golfo, que controla vastos territorios que son corredores y salidas de droga, principalmente en el Caribe colombiano. Las ciudades hacen parte de ese plan macabro del jefe de la mafia, las bandas criminales que hoy controlan la extorsión, el mal llamado microtráfico, la explotación sexual, el nuevo mercado de las drogas sintéticas y el despreciable turismo sexual están tranquilamente delinquiendo o en falsos procesos de diálogos como los Xiotas, los espartanos, la Inmaculada, o simplemente no son perseguidos por la fuerza pública, como el Tren de Aragua y tantas otras bandas criminales que campean en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín, sin contar ciudades intermedias claves como Soledad, Tuluá, Buenaventura o Tumaco, solo por mencionar algunas en las que el Estado simplemente no ejerce control. En medio de esta situación, que se agrava porque nuestras Fuerzas Armadas están castradas, encerradas, con órdenes de no atacar, los aviones sin mantenimiento, los helicópteros en tierra, los generales y coroneles amordazados y otros muchos despedidos de la fuerza pública por un ministro de Defensa que ha sido su enemigo histórico y aliado de la izquierda terrorista. Petro hábilmente ha fortalecido a los grupos armados, ha castrado a la fuerza pública, ha desarmado a los ciudadanos y ha repartido salvoconductos a toda clase de bandidos para que salgan de la cárcel a coordinar la toma de los territorios del país. No nos llamemos engaños. Petro es aliado del dictador Maduro. La supuesta pelea es fingida, así como es provocada también la situación en el Catatumbo. Los enfrentamientos que dejan muertos y desplazados no son otra cosa que la consecuencia lógica del desmadre provocado por quien lo único que sabe hacer es crear el caos. Petro, el guerrillero impune, el bandido más corrupto que ha dado Colombia, lo que hizo en el monte, ahora lo hace desde la presidencia. Nadie como él sabe que todo ese caldo de cultivo generará una guerra narcotraficante que hoy ya se está librando entre los helenos y los miembros de las FARC en el Catatumbo, que además causa un desplazamiento de miles de civiles que hoy están refugiados por ahí, en cualquier lado, en la calle o simplemente mendigando. No es coincidencia que todo esté ocurriendo cuando se finge una pelea con el tirano Maduro. Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela ni intervendrá en los asuntos internos de ese país sin invitación. Y cuando arranca el último tramo del desastroso gobierno del incapaz y corrupto de Petro, ya empezaron a hablar de conmoción interior. Petro ha provocado el caos para ahora declarar un estado de excepción que le permita, como su socio Maduro, atornillarse al poder. No lo podemos permitir. Petro creó la situación para generar un estado de cosas que se salieron de orden, que se salieron de madre, y ahora pretende echar mano de una fórmula constitucional para darle apariencia de legalidad a su verdadero plan, atornillarse al poder. Que Colombia lo denuncie y lo enfrente. No vamos a hacer como Venezuela, que dejó quedarse a Chávez y nunca más se fueron del poder esos bandidos.
Defensores de la patria, hay que defender a Colombia por la razón o por la fuerza. Los muertos del Catatumbo son víctimas de Petro. Lo que está pasando hoy en el Catatumbo estaba advertido hace 2 meses y el gobierno no hizo nada. Por eso hoy hay más de 100 muertos y más de 10.000 desplazados. No vayamos a permitir que sobre su sangre se vaya a sustentar una dictadura. Y todos esos decretos que quiere el jefe de la mafia expedir bajo estados de excepción serán demandados por mí y por todos los defensores de la patria que creen en la democracia.